Estamos iniciando entonces con la segunda parte de la clase de hoy miércoles. Sería la primera parte del práctico. Les comparto la presentación con la cual vamos a estar trabajando. Seguimos la unidad 1. En esta primera unidad que tiene el nombre de funciones, vamos entonces a trabajar ahora en la parte práctica. Como continuidad de la clase anterior, algo de clasificación de funciones, el inicio de álgebra de funciones, haciendo hincapié en lo que veíamos en el teórico de hace un instante, en la composición de funciones. Pero antes de eso, retomamos algunas de las actividades de la primera parte del trabajo práctico. El ejercicio 5 es muy sencillo, pero lo vamos a aprovechar para hacer algún repaso sobre cómo corroborar, sobre todo lo que pide el inciso A, cómo corroborar si hemos hecho una buena interpretación, un buen análisis, una buena identificación del dominio de una función y de su imagen, cómo poder utilizar la gráfica de una función para corroborar eso que analíticamente vamos intuyendo primero, conjeturando luego y describiendo con precisión a partir de algún análisis un poquito más minucioso, ¿no? Fíjense lo que dice el ejercicio 5. Nos da una función, que en este caso se llama f mayúscula, no tan habitual quizás en matemática, bastante común en cualquier aplicación que las funciones tengan otro nombre. F mayúscula de t. Acá la variable se llama t, no se llama x como generalmente se suele llamar en matemática, sino que es una función f mayúscula, su nombre, de la variable independiente t. Y esa función tiene la siguiente estructura, menos 1 sobre 1 más t. Nos pide cosas muy sencillas, dar los conjuntos que representan dominio de definición e imagen, lo que adelantaba recién, determinar valores de la función en algunos valores de la variable, y nos pide que encontremos algunas expresiones donde la función será evaluada en A o en A más H. Vamos a empezar con lo más sencillo, que sería el inciso B. Esto en contrasentido a lo que siempre recomendamos, o lo que vamos a recomendar y que ustedes van a escuchar muchas veces, y es que empecemos siempre por determinar el dominio de la función, ¿sí? Eso que va a ser hasta cansador de parte nuestra de ir repitiéndolo, me tomo ahora el atrevimiento de empezar no por ese camino, sino por lo más sencillo para después discutir sobre dominio e imagen más cerca de la gráfica que vamos a proponer. Dice el inciso B que determinemos el valor de tres valores de la función. F evaluada en 0, F evaluada en 2 y F evaluada en un medio. Y entonces pregunto, y el que quiera por favor contesta, ¿habrá algún problema en evaluar nuestra función o en 0, o en 2, o en un medio? ¿Hay alguna operación que no se pueda realizar para esos tres valores de t? No. No. Se pueden realizar todas, ¿no? Porque ¿en qué valor de t tendríamos dificultad para realizar cálculos acá? Menos uno. Menos uno. En t igual a menos 1, ¿sí? Eso ya nos da la pauta de que conocemos bien claro cuál es el dominio de definición de esta función. Serán todos los t a excepción del menos 1, ¿no? Por lo tanto, vamos a poder calcular f de 0, f de 2 y f de un medio, que es muy sencillo cómo se hace, ¿no? Lo retomo casi como un repaso de lo que hemos hecho tantas veces en la escuela secundaria. Si a f de t la tengo que evaluar en t igual a 0, tengo que hacer exactamente lo que acabo de decir. En la expresión donde dice t, pongo el valor 0 y calculo. ¿Sí? Es lo que hacemos en este paso. Fíjense, f de 0 es igual a menos 1 sobre 1 más 0. Donde decía t, tanto en el nombre de la función como en la expresión de la función, donde decía t, ahora dice 0. Y hago esta cuenta, ¿no? Menos 1 sobre 1 más 0, o sea, menos 1 sobre 1, f de 0 vale menos 1, y ese es el primer resultado que obtenemos. Esto supongo que no le sorprende a nadie, es una cuestión de notación, pero una notación clara, específica, muy bien lograda, no tan ambiciosa para los números, pero cuando después evalúa una expresión, no solamente en un valor numérico, sino en otra expresión, como nos pasó hoy con la función compuesta, que también vamos a desarrollar algún ejemplo aquí en el práctico, la cuestión tiene que quedar bien clara en cuanto a la notación o lo que implica esa notación, ¿no? Con números generalmente no tenemos problema. Hacemos lo segundo que nos pide el inciso B, evaluamos la función f ahora en 2. Quiero determinar f de 2. Lo hago aquí, donde decía t, entonces la expresión general que he vuelto a copiar a propósito, donde dice t pongo 2, donde decía t pongo 2, en el segundo miembro de la igualdad
tengo operaciones involucradas, será menos 1 sobre 3, menos un tercio. Y hago lo propio cuando t vale un medio, en el último caso. 1 más un medio son 3 medios. Menos 1 sobre 3 medios es menos 2 tercios. Y es lo que aquí aparece. ¿Sí? Y por último, yo había dejado algo que ustedes ya adelantaron. ¿Qué hubiera pasado si nos pide f de menos 1? ¿Cuál hubiera sido el procedimiento? No, esto es por fuera de la consigna, ¿no? Ya respondimos lo que pide consigna. ¿Qué hubiéramos respondido si nos hubiera pedido la consigna f de menos 1? No corresponde al dominio. Claro, en realidad f de menos 1 no es que no corresponde al dominio, sino menos 1 no corresponde al dominio, por lo tanto, f valor de menos 1 no existe. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos decir. Eso es lo que me hubiera pedido, y eso nos damos cuenta claramente que hace que un denominador sea 0, ¿no? Porque 1 más menos 1 es 0, y saben ustedes que la definición por 0 no está definida, no existe. Esa operación no existe. Por lo tanto, la conclusión es esta, f de menos 1 no existe. Esa e al revés, ven que es como una e mayúscula al revés, ese símbolo tachado significa no existe. El símbolo sin tachar significa justamente existe. En un ataque de creatividad así, tachado significa no existe. ¿Se entiende la notación? Antes de que siga, cuando reemplazó por un medio, Sí. ¿cómo hizo para que le dé ese resultado, menos 2 tercios? Bueno, resuelvo primero este denominador, 1 más un medio. ¿Sí? Estos serían 2 medios más un medio, serían 3 medios. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Después hago la división de menos 1 dividido 3 medios, una división de fracciones. Ahí puedo pensarlo como el producto de los extremos dividido el producto de los medios. ¿Sí? Estoy hablando de esta operación, mira, lo voy a dibujar, lo voy a escribir por acá abajo, a ver si me acompaña acá la tableta, lo resuelvo por acá abajo. Me cambié de color, ya que algunos de ustedes me hacían esa sugerencia en la clase anterior, con muy buen criterio. Esta cuenta, a ver si logro setear bien, sí, por acá. Esa cuenta daría menos 1 dividido 3 medios. Y esto que quedó acá es una división de fracciones. Puedo pensar que es menos 1 sobre 1 dividido 3 medios y hago el producto de los extremos, menos 1 por 2, dividido ese 1 imaginario que está en el denominador, dividido 1 por 3. Menos 1 por 2, menos 2, 1 por 3, 3. O lo pienso como lo hacían muchos de ustedes también, hago una llamada acá, como lo hacen muchos de ustedes haciendo menos 1 dividido 3 medios, ¿no? ¿Se acuerdan que se multiplicaba cruzado? Entonces hacían esto por esto, menos 1 por 2, lo ponían en el numerador, menos 2, y este denominador que sería 1, 1 por 3, 3, o daban vuelta el divisor y lo pensaban como una multiplicación. Bueno, todo eso. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Gracias. No, por favor. ¿Te al puedo hacer una contrario. pregunta que Por me supuesto. quedó en el tintero, mira, desde el cursillo? Decime. Es simple y arcaica, pero bueno. Por ejemplo, en el segundo ejercicio hay menos 1 sobre 1 más t. Sobre Bueno, 1 más abajo, 2. Sí. sí, claro, 1 más 2. Tengo el menos en En el el numerador. denominador, sí. Y después el resultado está, o sea, no es menos 1 sobre 3, o sea, no, siempre me queda esa pequeña duda cuando No. el menos empieza a afectar a toda la Bien. división. Es una muy buena pregunta. Si tenés esto, fíjate, menos 1 sobre 3, en realidad como es una división, esto es equivalente a que vos tengas así, mira, 1 sobre menos 3. En resultado, esto es equivalente. Viste que los signos de una división, se usa la regla de los signos. Menos dividido más, el resultado es menos. Más dividido menos, el resultado es menos. Por lo tanto, esta división es equivalente a que te dé como resultado menos 1 sobre 3, poniendo el menos adelante de todo. ¿Sí? Claro, porque es lo mismo, Entonces, menos por menos. Sí, menos por más menos. claro, menos dividido más dividido menos menos, el resultado siempre es negativo y es menos el valor de la división 1 dividido 3. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Sí, sí. Bien. No pasa lo mismo si dentro de la operación todavía tenés una suma, ¿no? Acá sí hay que prestar atención, resolver, como bien dijiste vos, 1 más 2 primero, resuelvo esto y después hago esta discusión cuando solo quedan factores, ¿no? Claro. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más?
borro acá y continuamos entonces. Vamos a continuar ahora con el inciso siguiente, que fíjense qué parecido al inciso B, es el C, ¿no? El inciso C dice encontrar expresiones para F, pero ahora evaluado en A, y para F, pero evaluado en A más H. Es notación pura esto, es así de sencillo. Si evaluar F en un número, lo que me obligaba a hacer era, donde aparecía la variable t, poner ese número, si ahora en lugar de un número definido, claro, como el 0, como el 2, como el 1 medio, aparece un número pero en forma genérica, A, un número todavía no definido, pero que puede definirse en cualquier momento, no hay nada distinto. Donde dice t, en lugar de poner o 0, o 2, o 1 medio, voy a poner A. Así de sencillo, ¿no? Una cuestión de notación. Entonces, f de A será igual a menos 1 sobre 1 más A. Listo, terminó. No hay nada que calcular todavía hasta que alguien me diga cuánto vale A. Por supuesto que voy a poder calcular f de A siempre y cuando A sea distinto de menos 1, ¿no? Siempre y cuando A, dicho de otra manera, esté en el dominio de la función. ¿Se entendió esto? Es muy sencillo, es notación. Pero no suele generar inconvenientes, ¿eh? Es como que con números lo sé, con letras me cuesta un poco más. Si es que a veces no he dicho, con letras no me sale, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir. Eso es lo que tiene la matemática también universitaria, y particularmente en ingeniería, tiene un grado de abstracción cada vez mayor, ¿no? Es como que vamos avanzando y no todo lo que solemos escribir o deducir tiene su correlato en la práctica o en ejemplos sencillos. A veces es una abstracción importante, ¿no? Trabajar ya con expresiones sin la posibilidad de poder pensar en un ejemplo real, o al menos tan sencillo como puede ser, o como lo hemos hecho en matemática un poquito más básica, ¿no? Más elemental. ¿Qué pasaría si ahora me pide evaluar f en A más h? Lo mismo, donde dice t, ahora vamos a poner A más h. Entonces el resultado que esperamos de f evaluada en A más h es lo mismo de recién, ¿no? Donde decía t, estamos hablando de este lugar, donde decía t, aquí abajo, ahora dice A más h aquí, ¿sí? Y listo, ese es el resultado final. Bien. Consulta. Pregunta. Así, esto es algo personal. ¿Pero hay algún propósito de cambiar una letra por otra letra? Sí, este claro. caso. Sí. El propósito puede ser un valor particular. En este caso no, es solamente una práctica para que vos entendas que lo que valga la variable t es lo que vas a tener que reemplazar después. Si hablamos del propósito de esta práctica, es solo eso. Si hablamos de aplicaciones, un valor de A puede ser un valor crítico, no sé, de temperatura. Entonces, vos tenés una expresión y la vas a evaluar en distintos valores críticos. A podría ser, no sé, el punto de ebullición de un líquido. Y si es agua, será uno, si es alcohol, será otro, si es una mezcla de otros líquidos, será otro, por decirte algo, ¿no? Entonces, cuando alguien determina el valor de A, vos vas y lo reemplazás y listo. Te queda una expresión en función de un valor constante A, que todavía no está determinado, como tampoco estaba determinada la variable t, pero ya sabes que es específico. En el caso de A más h, vamos a ver que cuando definamos límite, y aquellos que ya lo vieron y los que vieron derivada también, no nos va a interesar solamente evaluar una función en un valor de la variable, sino en un valor de la variable y un entorno. Y un poquito más, por decirlo así, ¿no? En las cercanías de un valor de la variable. Entonces ese h va a representar como un delta x, un pequeño incremento de la variable. Y entonces nos vamos acostumbrando en estos primeros ejercicios a por lo menos usar esa notación. Tomándome el atrevimiento de decirle una frase que es horrible. Ya van a ver, ya lo vamos a usar, ya van a entender por qué lo estoy mostrando hoy. Vieron que eso es muy incómodo, ¿no? Es lo peor que nos pueden decir. Lo estamos viendo porque algún día lo vamos a usar. Bueno, adelanto un poquito, voy diciendo en qué lo vamos a utilizar, y muy pronto, realmente muy pronto, va a ser moneda corriente o evaluar funciones en números o evaluar funciones en expresiones. ¿Sí? Insisto, de hecho ya hoy, cuando vimos funciones compuestas, estamos evaluando una función en la expresión de otra, f de g de x, o g de f de x. ¿Sí? Ya tiene su propósito, esta notación, incluso en temas que nos acaban de presentar en la teoría. ¿No? ¿Me explico? Sí, se entendió. Gracias. Bien, perfecto. Volvemos al Sí, inciso A sobre que... que esté A más H entre paréntesis en la anterior es solamente para saber que la T. Sí, nada más. No tiene sentido Pueden o no matemático. estar Acá los el paréntesis. paréntesis no altera nada si no está. Como decía Perfecto. Alejandro hace un ratito en la teoría,
Lo escribimos para que quede más ordenado, creo que Camila había hecho algún aporte en alguna práctica recién en la teoría. Solamente lo he escrito para que se note que es directamente el reemplazo. Sí va a ser fundamental poner un paréntesis si, por ejemplo, en lugar de más, hubiera dicho 1 menos t. ¿Me explico? Sí, sí. Ahí hubiese sido fundamental porque el menos que hubiese precedido esta expresión alteraba también el más de acá adentro. Pero en este caso, que estuviera o no estuviera, no tiene mayor importancia, porque saben ustedes que si hay un más adentro de un paréntesis, se mantienen todos los signos del interior, ¿no? Esto pensando en una propiedad Porque si fuese distributiva. una multiplicación, sí necesitaría el paréntesis. Si fuera Claro, tal 1 cual. más Tal cual. 1 por t, sí los paréntesis. Sí, si fuera 5 por t, que tendría más sentido que el 1, por ejemplo. 5 por t sí, porque necesitas una distributiva de por medio. Sí, claro, claro. Muy bien, Perfecto. muy bien. Vamos avanzando. Muy bien. Dominio, decía, ya lo determinamos, repasamos la escritura. Fíjense que ya no decimos dominio de f de x, porque ahora la función se llama f de t. Es así de sencillo, ¿no? El dominio de f de t, ya no decimos son los x que pertenecen a los reales, sino que decimos son los t, tal que, significaba esta línea, t pertenece a los reales y t es distinto de menos 1, que es la conclusión que sacaban ustedes hace un ratito, ¿no? Recuerden que este símbolo está ahí, significa que se dan las dos condiciones al mismo tiempo. Tiene que pertenecer a los reales t, pero también tiene que ser igual, distinto en este caso, de menos 1. Es ahí significa que se cumplen la intersección de estas dos condiciones, o dicho de otra manera, las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Qué pasará con la imagen? ¿Qué opinan? ¿Cuál será la imagen de esta función? Todos los reales sin contemplar al cero. Bien, ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta de eso? Está perfecto lo que estás diciendo, sí. Con sinceridad porque lo grafiqué. Ah, pero mira qué sincera. Muy bien. Lo graficaste. ¿Qué graficador estás usando? Uno que tengo en el celular, ahí le digo cómo se llama. GeoGebra también. O GeoGebra, podría ser, sí. Una aplicación que, ¿se acuerdan? Le mencioné en la clase anterior. Se llama Matt. Mat, bueno, sí. Hay algunas. Está bueno. Mat con TH, acuérdense que es como la Sí, con TH. forma de decir matemática en inglés, así que aparecen muchas que tienen esa parte. Bien, bueno, si no tuvieron la posibilidad de graficarlo, o si no contamos con esa aplicación o ese software, ¿cómo nos podríamos haber dado cuenta que lo que dice la compañera es verdad? Son todos los todos los f de t, o todos los i, si quieren decirlo así, distintos de 0. Y porque nunca sería 0 el divisor. Claro, a ver, el divisor nunca es 0, es cierto, pero eso hace que este cociente exista, no que sea distinto de 0. En realidad no es 0 porque Nunca podría dar 0 una división. nunca podría dar 0 una división si el numerador es En ese distinto de caso, 0. Claro. claro, El numerador, que es menos 1, lo estoy acá es resaltando. distinto de 0. Es distinto de 0, y no puede ser 0 nunca porque tampoco depende de t, es un valor constante. El menos 1 siempre es distinto de 0. ¿Está claro eso? Claro, más Entonces, que todo cuando el numerador es una variable independiente, por decirlo de una manera. No sé si se entiende. cuando es constante y es distinto de 0, ya puedo asegurar que el resultado no va a ser 0 nunca. Si es una variable independiente, pero que pueda tomar el valor 0, esa división sí puede ser 0 en algún caso, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, Jorge, y en una el pregunta. denominador, sí, déjame pendiente la pregunta un ratito. En el denominador, noten que el denominador puede tomar valores positivos, por ejemplo, si t vale 800, 1 más 800, esto es positivo, menos dividido más, la cuenta daría en números negativos. O sea, negativos puede dar esta cuenta. El t podría tomar un valor menos 1000. 1 más menos 1000 sería 1 menos 1000, o sea, menos 999, menos 1 dividido en menos 999, menos dividido en menos más. O sea, pueden tomar valores positivos esta operación también. Lo que quiero decir es que puede tomar valores positivos y negativos, pero nunca puede valer 0. Por lo tanto, uno esperaría que la imagen, ya voy a la pregunta, no es que la he desestimado, sino que solamente la pospuse. La imagen entonces van a ser todos los i, o f de t, podríamos haber escrito acá, tal que i pertenece a los reales, y además i es distinto de 0. Esto es mucha intuición, chicos. ¿Sí? Cuando digo mucha intuición es conocimiento de la función, conocimiento de las operaciones involucradas, pero no hay tanta certeza como para calcular el dominio. Lo decíamos en la clase anterior. Nosotros
vamos a trabajar todo el cálculo 1 para encontrar imágenes de funciones, ¿no? Vamos a buscar herramientas. En algunas es muy sencilla, qué sé yo, si la función fuera x cuadrado, ¿y cuál es la imagen? Y son todos los positivos y el cero, ¿no? Nunca puede ser negativo ese resultado, de elevar al cuadrado una variable, ¿no? Entonces, hay algunas que sí son obvias, pero hay otras que no tanto, y necesitan un análisis un poquito más exhaustivo, que a veces nos alcanza conociendo las operaciones algebraicas, y a veces no nos va a alcanzar y vamos a necesitar otro análisis, y a ese juego nos han llamado, porque eso es lo que vamos a hacer durante todo el cálculo 1, ¿sí? Ese sería el resultado con un poquito de intuición y un poquito de conocimiento del resultado de las operaciones involucradas acá en FT. Voy a la pregunta que quedó pendiente y alguna más, si es que hay. Mi pregunta es a la hora de graficar esto, quedaría con un punto sin pintar en la parte donde y sea igual a 0, ¿verdad? Claro, cuando i vale 0, si yo trazara una línea horizontal, ya lo vamos a ver al gráfico, de hecho lo planteé este ejemplo para hacerlo gráficamente. Si trazáramos una línea horizontal, no habría ninguna imagen, no cortaríamos la gráfica en ningún lado. Lo mismo pasaría en el dominio. Si tiramos una línea vertical en t igual a menos 1, en el valor menos 1 de la variable, tiramos una línea vertical, tampoco cortaría la gráfica porque el menos 1 no tiene, el t igual a menos 1 no tiene imagen. Entonces habría un hueco ahí. Que después vamos a ver si, como decís vos, es solamente un huequito, un solo punto, o si hay ahí un salto, que también puede pasar, ¿no? Profe, hay uno que quiere entrar a la reunión. Y bueno, que pase entonces. Ahí lo hago pasar. Salgo un ratito de la presentación para hacer pasar a algunos compañeros que están llegando a la clase. Ahí está. Bueno, Roberto, bienvenido. Sigo con la presentación. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más que haya quedado por ahí pendiente? No por ahora. Bien. Una pregunta Sí. que tiene que ver con los gráficos. Siempre los tenemos que hacer a través de los programas, ¿verdad? Ay, tengo una mala noticia para darte. Tengo una buena y una mala. Voy a empezar con la mala. No, la idea es que vayamos aprendiendo herramientas para graficar nosotros a mano. ¿Sí? La buena noticia es que con el correr del tiempo es muy común que tengamos graficadores por todos lados, ¿no? Hay software, hay aplicaciones, hay por todos lados. Entonces vamos a poder utilizar aplicaciones para corroborar resultados. Pero te llevo de nuevo la mala noticia. Imagínate que esto fuera un parcial de cálculo, un examen. Eso es sin celu y sin compu. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, tenemos que ir gestando herramientas para poder hacer análisis gráfico solitos, con el conocimiento que vamos teniendo de las herramientas que nos va brindando el cálculo, ¿no? De eso se trata. Esto es una discusión muy antigua, es como cuando yo era chico no sabían si dejarte usar o no la calculadora porque le atrofiaba el cerebro a las personas y todas esas cosas, si te lo dejaban usar. Con el correr del tiempo, la calculadora científica incluso, y algunas calculadoras que grafican pueden ser utilizadas. Pero los resultados vamos a pedir nosotros que muestren el procedimiento de cómo hicieron el análisis de la función para dar como resultado tal o cual gráfica. ¿Sí? Así que vayan pensando en ese escenario. Vamos a generar herramientas de análisis de funciones para poder graficarlas nosotros, al menos los elementos más indispensables, que ya vamos a ver que son puntos máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, raíces, asíntotas. Vamos a ir generando herramientas para determinarlas analíticamente y para poder volcar esos resultados en un gráfico. Ya lo empezamos a hacer la clase pasada, la semana anterior, cuando Julio nos hablaba de cómo generar una función a partir de transformaciones, cómo generar el gráfico de una función a partir de transformaciones, ya ahí empezamos a intuir, esto se debe venir con que nos van a pedir que grafiquemos cosas a mano. Sí, lo vamos a pedir. Aunque vayamos utilizando herramientas, insisto, permanentemente para generar los gráficos, para corroborarlos, para hacer análisis más rápido usando algún software o alguna aplicación. Muy buena la pregunta, vamos hacia eso. De hecho, ahora, todos los gráficos que yo les voy a mostrar están hechos con un GeoGebra, en este caso, sí, GeoGebra en este caso. Pero el análisis que les voy mostrando, analítico, es para ir generándolo de una manera también
que les permita hacerlo en su carpeta, ¿no? Decía, En los ¿vale? exámenes, para poder graficarlo, Sí. tenemos que hacer el desarrollo reemplazando por valores, por números, para poder marcar la recta o la Vos curva. decís si va a bastar hacer una tabla, como lo hacíamos antes. Claro. Y mira, si cuando terminemos cálculo 1 o cuando lleguemos al primer parcial, la única herramienta con la que vos contás es una tablita, quiere decir que falló algo. ¿Te das cuenta? Porque la idea es brindarte, desde la matemática y desde nosotros los profes, herramientas para que la tabla sea eventualmente para sumar algún puntito más en la gráfica, para darle un poquito más de precisión, pero no para que sea la única herramienta que vos tengas para graficar. ¿Me entendés lo que quiero decir? Perfecto. O sea, habremos fracasado si en el primer parcial vos me haces una mísera tabla y que esa sea tu única herramienta. Habremos fracasado, quiero decir, todavía no habremos adquirido un montón de herramientas que van a ser, créeme, muy útiles, no solamente para el gráfico, porque de última el gráfico muestra como el resultado final de un análisis mucho más exhaustivo, ¿no? El gráfico es como la frutilla del postre, todo lo que vamos determinando hasta llegar a un gráfico va a ser lo que nos va a interesar. Insisto, nuestra materia, cálculo 1, hace un tiempo, mucho tiempo atrás en ingeniería, se llamaba análisis. Y cuando hablamos de análisis de funciones. O sea, todo el objetivo del cálculo 1, yo me animaría a decir del 80 al 90% del cálculo 1 es analizar funciones y entonces determinar comportamientos. Eso se lleva a un gráfico. Los gráficos más elementales que ya aprendimos a hacer cuando éramos chicos, el de una recta, el de una parábola, bueno, bastará con 2 o 3 puntos y una tablita y listo, lo seguimos resolviendo así. Pero la idea es avanzar y que en funciones mucho más complejas tengamos más herramientas para realizarlo, ¿no? Perfecto. Vamos a corroborar entonces, justamente en un gráfico, estas conclusiones que acabamos de sacar sobre el dominio y la imagen de f de t. Vamos a usar esta función como, ya terminó la consigna, ya terminó el ejercicio. Este es un extra, ¿no? Un plus, un bonus. Vamos a graficar esta función haciéndolo por transformaciones, como nos enseñó Julio en la primera clase. Transformaciones de funciones elementales. Y hay algunas funciones elementales que se parecen, con alguna modificación por supuesto, a esta f de t. Pregunto, ¿f de t es una función lineal? No. No. ¿Es cuadrática? No. ¿Es cúbica? No. ¿Es polinomial? Es homográfica. No. Es homográfica para aquellos que ya vieron este tipo de función, una función homográfica, ¿sí? Algunos que habrán visto cuál es la gráfica de una función homográfica recordarán que son hipérbolas, ¿sí? Hipérbolas equiláteras, con asíntotas horizontal y vertical. Bueno, hay mucho por decir, algunos de ustedes las pueden conocer, otros se las presento hoy. Mucho gusto, la función Lo dijo homográfica. Julio en el teórico. Lo dijo Julio en el teórico también. Sí, lo introdujo en una parte. Sí, tal cual, así es. Y lo vamos a ver la semana que viene, porque la semana que viene, chicos, y me adelanto, vamos a ver las funciones elementales, justamente, haciendo un poquito más hincapié en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a partir de un repaso rápido entre funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, pero ya nos vamos a ir metiendo en funciones con un poquito más de complejidad, dentro de las cuales están las homográficas, que es un grupo de funciones. Este grupo de funciones que aparecen acá son las que en nuestro texto al menos aparecen como funciones elementales, viejas conocidas de ustedes. La primera, y igual a x, o f de x igual a x, es como la más elemental de las funciones lineales. Quizás se está jugando el primer puesto con una constante, que también podría ser elemental. Pero si la variable x aparece, esta es la más sencilla de todas, ¿no? Ordenada al origen 0, pendiente igual a 1, esta es la más elemental de todas las lineales. Como x al cuadrado es la más elemental de todas las cuadráticas. ¿Coinciden conmigo en este sentido? Sí, profe. Sí, sí. Digo, porque la cuadrática podría tener término lineal, podría tener término independiente, es ordenado al origen, podría tener un coeficiente distinto de 1, un coeficiente principal. No serían la más sencilla. La más sencilla de todas, la más amiga de nosotros es y igual a x cuadrado, la que conocemos de que éramos chiquitos. Lo mismo pasa con las cúbicas, la más elemental es x al cubo. Con las raíces, las raíces cuadradas, la más elemental es raíz de x. Y acá aparece una que se parece, valga la redundancia, aparece esta, la 1 sobre x, que se parece a esta expresión de nuestro ejercicio 5. ¿Por qué digo que se parece? ¿Qué tienen de parecido? A ver, alguien que me ayude. Es una fracción.
Es una fracción, bien, vamos bien. Esa La es una variable fracción. en el denominador. La variable está en el denominador, bien, bueno, ya nos vamos acercando, es una fracción, en el denominador aparece la variable. ¿Qué otro parecido? Numerador 1. El numerador es 1, acá es menos 1, pero bien saben ustedes que podría ser el 1 multiplicado por menos 1, justamente. Bien, sí. ¿Qué más? Sobre el denominador, ¿qué otra cosa tiene de parecido esta gráfica que estoy acá remarcando con mi cursor? Con la función nuestra. ¿Qué pasa con la variable? Digo porque en la del lado, chicos, también aparece la variable, La ¿no? variable no está, o sea, no está está elevada a 1, como quien Está dice. elevada a la potencia 1. O sea, aparece en el denominador, como bien dijeron las compañeras, aparece la variable x, pero no solamente eso, sino que aparece elevado a la potencia 1. ¿Sí? En todo caso hay diferencias, y ahora sí les pido que me digan cuáles son las diferencias entre la 1 sobre x, o 1 sobre t, si la variable se llamara t. ¿Cuáles son las diferencias de la función 1 sobre t con la que nosotros tenemos en el ejercicio 5? Diferencias. Y una suma. Hay una suma en el denominador, o sea, la variable t tiene sumado la constante 1. Aparece t más 1, o 1 más t, ¿no? Que es lo mismo. ¿Qué otra diferencia dijeron por ahí, perdón? Puede ser que tenga una traslación. Bueno, eso va a generar, y ya te vas adelantando un poquito, ¿sí? Al ejercicio, va a generar una traslación, porque que la variable t tenga sumado una constante, ¿se acuerdan que provoca una traslación hacia la derecha o hacia la izquierda? Si está También sumada, si el está uno sumada tiene- la constante 1, se trasladaba hacia la izquierda. Ya vamos hacia eso, ¿sí? El La 1 o- es negativo. Claro, el 1 negativo. Toda la función 1 sobre 1 más t estaría multiplicada por una constante, menos 1 en este caso, que hace que aparezca el menos 1 acá. Y acá, El dominio parafraseando al compañero de hace un ratito, que hizo la observación hace un ratito, vamos a jugar con ese menos como lo proponía el compañero recién. Se dan cuenta que esto es igual a menos 1 sobre t más 1, ¿no? ¿Lo ven a eso? O 1 más t, como ustedes quieran. Juego con este menos como el compañero preguntaba hace un ratito, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con este signo menos? Si lo podía ver acá. Sí, lo podemos ver ahí. Y de esta manera podemos pensar que aparece el 1 sobre t más 1, todo en su totalidad, multiplicado por una constante menos 1. Porque que el menos esté adelante, recordarán ustedes que es equivalente a decir está todo multiplicado por menos 1, ¿no? ¿Les suena esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Para aquel que no lo tenía seguro, vea hoy o recuerde hoy que es lo mismo, y vamos aprendiendo el paso, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a partir de la 1 sobre x y vamos a recordar, ya que estamos, las transformaciones elementales que nos mostraba Julio la vez pasada. ¿Qué le pasa a nuestra función original 1 sobre t? Y t tiene sumado una variable, entonces en algún lado voy a usar esta transformación, la que está en el segundo renglón, fíjense. Cuando tengo una función, en lugar de estar evaluada en la variable, está evaluada en la variable más c, lo que tengo que hacer es trasladar c unidades hacia la izquierda la gráfica de la función original. Pensando que la función original, insisto, es 1 sobre t. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Si a la vez está todo multiplicado por menos 1, o tiene un menos adelante, como aparece acá en el quinto renglón, y 5, fíjense, igual a menos f de x, comparado con la función anterior, ¿qué le hacía a este menos? Y le cambió de signo a todos los valores de la función. Dicho de otra manera, provocaba una reflexión respecto del eje x. ¿Sí? Todo lo que está, no sé, en el primer cuadrante pasa al tercero, todo lo que está en, pasa al cuarto, todo lo que está en el tercero pasa al primero. Le cambia de signo a toda la función, ¿no? Eso significa, a los fines gráficos, geométricos, una reflexión respecto del eje x. Esto ya lo habíamos hecho la clase anterior, tomé como excusa un ejemplo más para repasar y reforzar un poquito las discusiones de la vez pasada. Lo hacemos. Graficamos entonces nuestra función a partir de una función elemental que ya determinamos recién. Lo vamos a hacer en un par de ejes, donde la variable, en este caso es t, donde la función se llama f de t, y vamos a partir de la función f1 de t igual a 1 sobre t. Le pongo nombre propio, porque son todas funciones auxiliares, ¿no? Son todas funciones auxiliares porque recuerden que la función que queremos graficar no es la 1 sobre t, sino una 1 sobre t transformada, modificada, por decirlo así. Por eso le llamamos f de 1, porque no es f, es otra. Le ponemos llamado a, b, c, j, cacho, como sea, otro nombre.
La gráfica entonces de 1 sobre t la conocemos, y si no la conocemos la vamos a empezar a conocer, es esa que está ahí graficada en naranjita. Noten que el dominio de 1 sobre t, ¿cuál es? Todos los reales menos el 0, porque no se puede dividir por 0. Por eso las homográficas aparece en t igual a 0, aparece lo que vamos a llamar una asíntota. O sea, una recta, en este caso vertical, que no corta nunca la función. La función se acerca indefinidamente a esa recta, pero nunca la traspasa, nunca la corta, nunca la Profe, una intersecta. pregunta. Sí. ¿Estas serían también funciones por parte? Podrían haber sido definidas por parte, pero fíjate que tiene una única expresión. f1 de t igual a 1 sobre t, para todo t distinto a 0. Ah, claro. ¿Te das Gracias. cuenta? Uno Sí, sí. podría pensar que tiene la gráfica naturalmente tiene dos partes, porque hay una parte y después se quiebra la gráfica, tiene una discontinuidad la gráfica y continúa por acá. Pero se puede sintetizar en una única expresión. Entonces, de acuerdo a cómo está expresado, no sería por partes. Si vos te referís a si la gráfica tiene partes diferenciadas, sí. Fíjense lo que vamos a hacer después. Como queremos que aparezca no t en nuestra gráfica final, sino t más 1, vamos a pensar en una función auxiliar f2. Esa función auxiliar f2 va a ser la misma f1, pero donde decía t, ponemos t más 1. Ahora empezamos a usar de nuevo lo que otro de los compañeros recién decía. ¿Qué sentido tiene evaluar funciones en letras? Decía el compañero. Bueno, yo lo estoy traduciendo mucho más torpe de lo que le preguntó él, ¿no? Pero... Entonces, en definitiva, ¿qué vamos a hacer? La función f1, donde decía t, vamos a tener t más 1. Entonces, la función que vamos a graficar ahora sería 1 sobre, en lugar de poner t, ponemos la expresión. No ponemos a más h, no ponemos a, pero ponemos una mezcla, ¿no? T más 1. Entonces, vamos a graficar la función f2 como la función f1 modificada. Esto es esencial que esto se vaya entendiendo. Quiero que no solo que entiendan lo que estoy haciendo acá, sino que entiendan por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para llegar, chicos, a esto, ¿no? Tenemos que llegar a esta expresión. El primer paso es que aparezca mágicamente, no tan mágicamente, que aparezca un poco forzosamente, pero bien fundamentado, que aparezca ese 1, con una función auxiliar f2. ¿Hasta acá sí? Sí, se entiende. Bien. Bien. Y si yo ahora voy a graficar en azul esta f2, va a ser la gráfica naranjita, pero con una traslación, decíamos, cuando le sumo una constante a la variable t, se trasladaba todo hacia la izquierda. Si lo que sumaba era un número positivo, se trasladaba todo hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Esta cantidad de unidades. 1. O sea, esta gráfica naranja se va a transformar en una gráfica azul, yo decidí graficarla así, una unidad hacia la izquierda. Eso está en la tablita, ¿no? No lo hemos fundamentado tanto, se puede hacer desde el cambio de variables, casi que lo hemos aceptado como una norma, como una ayuda para hacer gráficas transformadas. Sí. Esa es la gráfica que les decía. Fíjense que ahora, esa asíntota vertical que estaba sobre el eje f de t, ahora está corrida en menos 1, ¿no? Si yo trazara acá, voy a cambiar de color si me sale. Si yo trazara acá una asíntota, piensen solamente en la gráfica azul, acá, esa línea que intenta ser vertical, pido disculpas, esta línea que intenta ser vertical es una asíntota vertical. Nunca la gráfica azul va a cortar a esa línea auxiliar en línea de trazos roja, ¿no? Lo que estaba antes en el eje, ahora está por allá. O sea, los infinitos puntos de la gráfica naranja se corrieron una unidad hacia la izquierda. Eso es lo que pasó. Y quedó solamente la gráfica azul. Borramos la naranja para que no se nos haga lío. ¿Qué quedaría ahora? Fíjense, ¿en qué se parece, o en qué se diferencia, para decirlo mejor, esta expresión de la que queremos graficar, de la expresión de f de t original? ¿Qué falta? El negativo. El negativo, correcto. Entonces, vamos a usar una función auxiliar, a la cual llamamos f de 3, y va a ser la anterior, o sea, 1 sobre t más 1, cambia de signo. Le agregamos este menos ahí. ¿Qué le hacía a la gráfica azul un cambio de signo? La reflejaba respecto del eje t. Eso lo saqué de la tablita, ¿se acuerdan? Lo veíamos recién, el quinto renglón. No voy a volver a eso porque ya lo hicimos, pero está en la tabla de transformaciones que recordábamos recién. Entonces, a la función que está en azul, la reflejamos respecto del eje t. Dicho de otra manera, o de manera más correcta,
le cambio de signo a todos los valores de la función. A ver, para un t igual a, no sé, menos 2,5. ¿Cuánto vale la función? Y valdrá este valor, ¿sí? Esta altura, que lo podré graficar acá. Entonces, después de producir esta transformación, esto va a pasar a tener imagen acá arriba. Y así con los infinitos puntos, ¿no? Esperamos entonces una gráfica reflejada respecto al eje t, que haga esto por acá y que haga esto otro por acá, ¿no? Menos mal que paso enseguida esta diapositiva, así no queda la chanchada que está quedando. Ahí borro un poquito. Y ahí, en esa gráfica azul, lo que he mostrado es esa reflexión respecto al eje t. ¿Lo pueden ver? Dejo un ratito lo verde para que vean que, en realidad, Sí, sí. cada uno de los puntos de la gráfica verde, de la gráfica azul, perdón, han sido reflejados y ahora obtuve f de 3. F de 3, entonces, es la función que ahora quedó graficada. Que, como bien decían ustedes, en realidad, ¿qué es? Es la anterior, cambia de signo, ¿no? Entonces, vuelvo al amarillo, es la 1 sobre t más 1, esa era f de 2, acá estaba, pero con este menos adelante. Y esto, chicos, ya es lo que quería. Esta es la gráfica que estaba buscando. Porque esta es la gráfica que coincide con la de la consigna, ¿no? Consigna que también me empeñé en destrozar, ¿no? Ahí borro un poquito. Ahí está. Por lo tanto, la f3 de t que acabamos de encontrar es la f de t que buscamos. Acabamos de encontrar la gráfica que necesitamos. Fíjense que lo hicimos a partir de transformación de funciones elementales. Un tema que va a ser fundamental para el primer parcial. Un tema que va a aparecer toda la semana que viene. Un tema que va a aparecer en la práctica de dentro de un rato y la de mañana. Graficar a partir de transformaciones. ¿Sí? Que es lo que preguntaba hace un ratito la compañera. Corroboremos los datos que habíamos sacado de la consigna que ya hicimos en el ejercicio 5. Corroboremos si el dominio y la imagen coincide con lo que habíamos concluido hace un ratito. ¿Coincide o no? ¿Cuál era el dominio? ¿Habíamos dicho? ¿Todos los t distintos de? Distintos de menos 1. De menos 1. Noten que ya decíamos recién que esta función tiene una asíntota en t igual a menos 1, ¿no? En t igual a menos 1, si yo dibujara acá una recta vertical, como lo habíamos hecho hace un ratito, nunca va a tener t igual a menos 1 una imagen, en este caso que está graficada por verde, ¿no? Coincide entonces que el dominio de esta función es equivalente al que deducimos analíticamente. Lo hicieron mental ustedes, ¿no? Pero se dieron cuenta que lo que hicimos mentalmente es cuando 1 más t es igual a 0. Bueno, cuando t igual a menos 1, despejamos 1 más t igual a 0, despejamos t, y ese es el valor que excluimos del dominio. Ya lo hacen mental ustedes, son muy buenos. Cuando la expresión es un poquito más complicada, se acuerdan que lo escribíamos como un cálculo auxiliar. ¿Y qué pasa con la imagen? ¿Qué decíamos de la imagen de f de t? ¿Eran todos los t distintos de? 0. Los i diferentes de 0. Los i, muy bien, gracias por la corrección. Los i diferentes de 0. Noten que i le decimos el valor de la función, o sea, los f de t, nunca toman el valor 0. Si yo dibujara o imaginara al eje t, si alguna vez corta a la gráfica verde, no la corta nunca, ¿no? Por lo tanto, hay imágenes muy cercanas al 0 desde los positivos, 0,1, 0,2, 0,005. Hay imágenes muy cercanas al 0 de los negativos, menos 0,000003, va a tener imagen. Capaz que cerca del infinito, pero lo va a tener. Pero nunca el 0. Nunca el 0. El 0 no va a ser resultado de ninguna cuenta que tenga t como valor de variable. ¿Se entendió? Una consulta. ¿Cómo? Cuando graficamos o cuando vayamos a graficar, a aprender a hacerlo a mano, sí. ¿Importa? O sea, se entiende que hay una curva y todas estas fijas que no va a tocar el menos 1 en este caso, ni el 0, en este caso también. Pero, ¿cómo hacemos para dibujar las curvas? O sea, que sea más o menos curva. O sea, entiendo tu pregunta. Va a ser una cuestión de precisión de acuerdo a lo que se te solicite. Por ejemplo, si esto hubiese sido si la consigna hubiese sido grafica esta función, y lo que te estoy evaluando es cómo graficas a partir de una función elemental, yo, profe, me conformaría con que vos hicieras esto, mira, dibujo el eje F, el eje T, bueno, ya les aseguro que cuando terminemos el cursado voy a haber aprendido a usar con más precisión esto. Mil disculpas.
Yo todavía espero los alfajores del cuchillo. ¿Le prometieron los alfajores en el cursillo? Algo así. ¿Quién habrá sido el que prometió eso? F y T. Si partimos de la función F1 de T igual a 1 de T, ¿qué pretendería yo si lo que estamos evaluando es este tema, tratando de contestar a tu pregunta? Que vos me hagas una gráfica y decís, esta es una función homográfica. Recuerdo que la forma aproximada era así, una curva así, que nunca tocaba al cero, que se hacía asintótico acá, más allá de esta imperfección, y que acá para los negativos era así, una cosa así, ¿sí? Eso es un bosquejo de lo que sería una gráfica. Entonces después hacer la primera transformación, ¿no? F2 de T. Y pretendería que te dieras cuenta que a todo esto lo trasladaba una unidad a la izquierda. Entonces, ¿qué sería importante? Que acá me marques el -1 y que a toda esta gráfica la trasladé hacia la izquierda. Si la trasladas hacia la izquierda, que traces acá una línea de trazos, vale la redundancia, y que esa gráfica naranja ahora la hayas transformado en esta gráfica azul. Que vengas por acá y que vengas por acá. Muy cualitativo, ¿te das cuenta? No con tantos valores. Porque el objetivo es evaluar si estás entendiendo esto de las transformaciones. Si esto fuera un problema de ingeniería, donde vos necesitas una gráfica perfecta, porque, por ejemplo, esta gráfica, no sé, va a ser el perfil, lo que te va a marcar el perfil de un aerogenerador, y entonces esta gráfica también tiene que ver con una cuestión constructiva y de diseño, etcétera, etcétera, la precisión ahí va a ser total. Yo te pido hacerlo con la mayor precisión que tengas, tomás 100 puntos, 1000 puntos, 1 millón de puntos. Es más, si necesitas esa precisión, probablemente la consigna no pida que lo hagas a mano. Pero si necesitas una precisión intermedia, para dar algunos valores más, podemos echar mano a lo que dijo tu compañero hace un ratito. Ponemos valores de T, calculamos valores de F de T, nuestra vieja tablita, con tal que estemos dentro del dominio, determinamos algunos pares ordenados más. ¿Sí? Entonces, para T igual a -2, ¿cuánto vale F de T? Para T igual a -1, no va a poder ser porque no pertenece al dominio. Entonces, para T igual a -1/2, para T igual a 0, etcétera, etcétera. ¿Voy contestando lo que preguntabas? Sí, era eso, más o menos qué nivel de precisión, pero... Todo va a ir dependiendo de lo que se esté evaluando en ese momento. Claro. Por lo tanto, esta pregunta que estás haciendo hoy, que hace el compañero hoy, lo digo para todos, es una buena pregunta que tenemos que ir haciendo en cada tema, sobre todo antes de rendir. Así, bueno, ¿con qué precisión me vas a tomar esto, profe? ¿Qué es lo que necesitas que haga? ¿Hasta dónde? Porque a veces es obvio, pero a veces es obvio para el profe y no para ustedes. Entonces es bueno preguntarlo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, muy bien. Profe. Sí, te escucho. ¿Y en lo analítico hace falta poner todos los pasos de transformaciones o podés transformar? Claro, mirá todo lo que te escribí yo. Pero hay que hacerlo, tipo, si nos piden graficar, tenemos que hacer todos los gráficos de todas las transformaciones que vamos haciendo. Claro, si la consigna es grafique a partir de las transformaciones, bueno, te doy casi la misma respuesta que le di a tu compañero recién. Si la consigna es representar el gráfico a partir de transformaciones, las transformaciones vos las vas sustentando en la parte analítica. Entonces, todo esto que yo escribí acá, y todas estas anotaciones que vamos haciendo, son las que nosotros esperamos de ustedes a la hora de resolver un examen o resolver una actividad. ¿Me explico? Sí, es el fundamento. O sea, depende de la ¿cómo se llama? La cosa que decía. Claro. Porque si la consigna fuera, no sé, encontrar el dominio de imagen de esta función y el gráfico solamente se transforma en algo ilustrativo, listo, hace un bosquejo, ya está. Qué precisión si no te estoy pidiendo nada como resultado. Ahora, si te pido que hagas las transformaciones, cierto grado de precisión en el gráfico, mucho o poco, dependerá de cómo te lo esté pidiendo, y toda la precisión a la hora de contar el procedimiento. Bueno, gracias. Bien, bien. Capaz que no sea la mejor noticia la que te estoy dando, pero nos vamos a ir un ejemplo. Fíjense el ejercicio 7. Acá hay gráficos ya, ¿no? Decía, una empresa italiana, ¿qué importa, no? Esto, bueno, no importa, lo contextualizamos. Una empresa italiana ofrece la refrigeración de ambientes mediante suelos radiantes. ¿Saben lo que es un suelo radiante, no? Es un piso en el que se hace pasar debajo de la superficie de contacto con los pies, se hace pasar cañerías donde va a circular agua caliente a una determinada temperatura, de modo tal de calefaccionar, en el caso de que sea agua caliente, o refrigerar en forma genérica si el agua es fría, el ambiente. Como prueba del producto, ofrece los gráficos, estamos hablando de la empresa italiana,
ofrece los gráficos siguientes que muestran la evolución de la temperatura interior. De la temperatura interior debe faltar acá a una vivienda o en una vivienda refrigerada mediante suelo radiante. Analizando estos gráficos contestamos 3 preguntas. La primera, la del inciso A, dice, ¿cuáles son los rangos de temperaturas en el exterior de la vivienda para cada uno de los 2 días que están representados? Nos va tirando data acá, ¿no? Hay 2 días acá representados aparentemente. ¿Y cuáles para el interior de la vivienda? Tratemos de analizar lo que está graficado acá. ¿Qué está graficado como función? Temperaturas. ¿Cuántas gráficas tengo? 2, claro. Una que está representada en trazo continuo rojo y otra que está representada en trazo continuo azul. Son como 2 funciones de las cuales no conozco la expresión analítica, solo tengo el gráfico. ¿Cuál será la variable independiente acá, chicos? El tiempo, ¿no es? El tiempo, ¿sí? Acá particularmente el tiempo está en horas del día. Vieron que acá está en italiano, dice horario de la giornata. Supongamos que esas son las horas del día. Y no está el tiempo de manera continua, 0, 1, 2, 3, 4, sino que fíjense, está entre 0 y 24, o entre 0 y 0, y empieza el conteo de nuevo. Son como las horas del día. Pero la variable es tiempo. Cada uno de estos cuadritos, al menos la longitud que tiene en la horizontal, representa 2 horas. ¿Lo ven a eso? Bien, pregunta cuáles son los rangos de temperatura. En el exterior, si vemos la que está representando temperatura externa, dice acá, porque está en italiano, es la azul. ¿Cuáles son los rangos de temperatura en el exterior de la vivienda para cada uno de los 2 días que están representados? Empecemos con la exterior. Cuando dice rango es entre qué valores va a variar la temperatura. Para el día 1, entre 0 y 0, ¿cuál es el rango de temperatura que ustedes encuentran? ¿Cuál es la temperatura mínima? 20 grados dicen algunos, otros no escucho. ¿Coincidís con eso? 20, sí, 20. Bien, estaríamos hablando hasta acá, ¿no? Estamos partiendo en 2, día 1, día 2. En el día 1 la temperatura mínima es esta, ¿de acuerdo? Este puntito que estoy engordando acá coincide con los 20 grados que están diciendo. ¿Y la temperatura máxima estará por acá entonces, sí o no? Sí. ¿Qué serán más o menos? 35 grados. Sí. 35 grados, ¿no? Entonces, temperatura externa para el primer día, rango entre 20 y 35 grados, incluyéndolo, ¿no? Corchete 20, 35 corchete. Ese es el rango de los valores de la imagen de la función. Le vamos poniendo nombre de función matemática. Rango de temperatura, para este caso es el rango o la imagen de la función para el primer día. Para el segundo día, notarán que el mínimo también está en 20, ¿lo ven por acá? Sí. Y el máximo está un poquito más chico, ¿no? El máximo llegó a los 34. Para la segunda función, para el interior de la vivienda, el rango para el primer día, el punto mínimo estará cerca de los 22, 22, algo. Estará acá el mínimo. Y el máximo, fíjense, por acá tenemos un poquito más de 24, por acá tenemos más que 24, o sea, el máximo estará por acá. 24, casi 25, 24,6. Por supuesto que es una aproximación de acuerdo a la escala que tengamos, ¿no? Volviendo a la pregunta que ustedes hacían hace un ratito, ¿con cuánta precisión? Y la que me deje el gráfico, en este caso. Para el día 2, párenme por favor si algo no se entiende, para el día 2 el mínimo estará un poquito por encima de los 22, de nuevo, por acá. Y el máximo estará de nuevo en esta meseta, aparentemente, que está un poquito más bajo que el día 1. 24 y pico. No llega a 25, 24,3. Te escucho. Con respecto a la temperatura del interior, ¿no sería más certero usar paréntesis debido a que no sabemos si pasa o no? Sí. Si no tenemos la certeza de que está incluido, usamos paréntesis. ¿Sí? A ver, escúchame. Estamos diciendo 22,3 grados, 4, 5, o sea, le estamos errando por décimas de grado en una interpretación gráfica de los datos que tenemos acá. Mirá si nos vamos a volver locos por si incluimos o no un extremo. No lo vamos a poder hacer, ¿sí? No lo vamos a poder hacer con tanta precisión. Si tenemos la certeza que está incluido, le ponemos corchete. Si no, no.
¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Perdón, interrumpo un segundito el audio. ¿Ahora me escuchan? Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Vuelvo a presentar. Díganme, por favor, si están viendo la presentación. Sí, sí. Bien, el inciso B dice, en el momento de más calor del día. En el momento de más calor del día. ¿Cuál era la temperatura en el interior de la vivienda? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo determino el momento de más calor del día? El pico más alto. Temperatura. El punto máximo de la gráfica, ¿no? ¿De cuál gráfica? Tenemos dos. De la De externa. la azul. azul. De la externa, línea de la azul. azul. Muy bien, el punto máximo de la temperatura exterior. Estaríamos hablando de este punto, ¿no es cierto? Entonces, pero me está preguntando cuál es la temperatura externa, sino ¿qué me pregunta? ¿Cuánto vale la temperatura interior? Vale. Bien, entonces, en este punto máximo, voy a dibujar acá en verde, en este punto de máxima temperatura exterior deberé dibujar una línea vertical hasta cortar la gráfica roja, ¿sí? Hasta cortar esta gráfica por acá, y ahí identifico cuál es la temperatura que estamos teniendo. 24 aproximado. Aproximadamente 24, y lo podré hacer en el segundo día, hago lo propio en el segundo día. Punto máximo de temperatura exterior, tiro una línea vertical. Fíjense que son todas interpretaciones gráficas, ¿no? Estamos sacando datos de gráficos. No va a ser lo más usual, pero sí es posible. Ni hablar de cuando seamos ingenieros, donde vamos a tener manuales completos y comportamiento de funciones completas que vengan ya tabuladas, que vengan ya graficadas, ¿sí? Eso va a ser fundamental que lo aprendamos a hacer. Tener datos, volcarlos en el gráfico, pero también al revés, tener gráficos y sacar datos de un gráfico. El inciso C dice, ¿en qué intervalos de tiempo la temperatura del exterior era menor que la del interior de la vivienda? Tenemos que ver cuándo la gráfica azul permanece por debajo de la gráfica roja. ¿Eh? ¿En qué intervalos de tiempo? Y en el primer día, fíjense, desde t igual a 0, la temperatura exterior, a las 9 más o menos de la mañana. Entre las 0 y las 9 de la mañana. 2 a 8. Después hay otro intervalo acá, desde las... sí, por acá lo empiezo a ver, casi desde las 0 lo veo yo, che. Será una cuestión ahí, después lo veamos más grande. Entre las 0 y las 8 del segundo día ya, ¿no? Y también en el segundo día, a partir de las... 20 y 0. 20 y pico, por lo menos hasta las 0, que es hasta donde tengo datos. Si estos gráficos siguieran, seguramente esto permanecería durante más tiempo, ¿no? Eso es lo que podemos intuir. Bien, vamos analizando gráficos. No tiene tanto de analítico, tiene de intuición, de interpretar, de saber qué datos me está dando un gráfico. No lo he escrito, por supuesto, solamente lo he charlado, a esto habrá que escribir toda la resolución. Era solamente para tener una discusión del camino de vuelta. Cuando digo el camino de vuelta, nos concentramos hace un ratito graficando y volcando en el gráfico datos que salieron de algún análisis analítico. Ahora hacemos la inversa. Tenemos datos de un gráfico, los extraemos como información que puede ser útil, ¿no? Sabrá la empresa italiana por qué nos está pidiendo estos datos a nosotros, ingenieros, ¿no? Pero bueno, puede llegar a ser útil, por eso lo planteamos así. Bien, vamos a hacer un corte acá, como habíamos dicho. Por supuesto que posterior a las preguntas, que no me di cuenta de solicitarles. Sí, escucho. A mí no me quedó claro el ejercicio 6. No sé si lo va a explicar. No, el ejercicio 6 no está planteado para la clase, pero sí lo podemos plantear en la clase de consulta, que para eso están todos esos horarios. Sí, sí, con todo gusto. Recuerden, chicos, que en las clases de consulta vamos a poder abarcar todos los ejercicios que no han sido incluidos por nosotros en las discusiones en clase, pero ejercicios que justamente van quedando pendientes para que los discutamos. Muchas de las discusiones de los ejercicios pendientes, son igual de importantes que las que damos acá, así que por favor no se queden con eso, ¿no? Vayan a la clase de consulta, anoten, pregunten y vamos avanzando en ese sentido. Bien, ¿algo más? Tengan cuidado con el chat, recuerden que estamos grabando la clase para todo el mundo y queremos que todo el mundo vea
cosas lindas. Claro, Seba. Cheta, perdón. ¿Cuál es la hora de consulta? Después te los pasamos, ya los dimos en la clase hace un ratito. Ya van a estar directamente en el Classroom. Pero hay horarios los lunes, los martes, los jueves y los viernes de los profes de la comisión nuestra, y ya le vamos a pasar lo de las otras comisiones, que hay 1 millón más. Para dejar de grabar simplemente, ¿alguien tiene alguna duda más sobre lo que acabamos de charlar? No. No. Bueno, interrumpo la grabación y acordamos. Ahí está. Y acordamos.